Si tú aguantas la emoción 90 segundos, te tragas tu coraje, en automático dominaste esa emoción, que es negativa, te da coraje, te da ira, y puedes pensar mejor tu siguiente jugada. Y de esta forma puedes dar un golpe certero, como lo hicieron ellos. Y es que qué feo que haya gente que no pueda cerrar la boca y sobre todo que sea tan traicionera. ¿Recuerdan la película de El Padrino? Sí, esa de mafiosos italianos, donde mucha gente le va a pedir favores al Don, que es así como el jefe de la mafia, y que es prácticamente así como todopoderoso. ¿Recuerdan cómo empieza la película? Es la boda de su hija y toda la gente va a verlo y mucha gente, muchísima gente va a la boda de su hija a pedirle favores a este personaje que es el Don de la mafia, el famoso Padrino. Yo cuando vi esta película la verdad es que me encantó. ¿Ustedes la han visto? ¿Les gusta? Por favor dejen su comentario, me encantaría saber qué opinan de esta película. Bueno, el caso es que si recuerdan exactamente estas escenas, el Padrino recibía a toda la gente y los escuchaba muy atentamente. Muy pocas veces los interrumpía, prácticamente no hablaba, solamente se enfocaba en escucharlos. Pero prácticamente toda la gente que le iba a pedir un favor no sabían absolutamente nada de él. De hecho, ellos le soltaban toda su información, pero del Padrino no sabían nada y estaban esperando a ver si los iba a ayudar. Y es que aquí el Padrino era muy listo porque ya tenía toda la información de las demás personas, de él no sabían nada, no sabían las otras personas siquiera si les iba a ayudar, pero él ya los tenía bien agarrados de los huevos. Y entonces, si ya sabían la dinámica, ¿por qué diablos iban con él y por qué le decían todo? ¿Tendrá esto algún fundamento en la ciencia? Pues sí, la verdad es que sí, a las personas les encanta hablar de ellos mismos. Entre más hablan, más quieren hablar de ellos y más siguen hablando de ellos y más sueltan información importante y delicada de ellos mismos. Pero ¿por qué pasa exactamente esto? Bueno, lo que sucede es que el cerebro, cuando tú empiezas a hablar de ti, de tus cosas, de tu vida, el cerebro te da unas descargas de dopamina muy grandes. Es muy satisfactorio sentirte escuchado, sentirte visto, sentirte validado. Y es que cuando alguien se la pasa hablando de sí mismo, no solamente le es agradable, sino que se vuelve adictivo. ¿Quieres más? Pues porque nos da satisfacción, nos desahogamos, nos sentimos escuchados. De hecho, dicen que esto es tan placentero, o incluso a veces un poco más, que el mismo acto sexual. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme un comentario. Lo mejor de todo es que las personas, entre más hablan de ellos y nosotros más los escuchamos con atención y en silencio, hace que las personas nos perciban como más inteligentes y además mejor les caemos. Y es que no solamente ellos nos ven como más inteligentes, sino en efecto nosotros mismos nos estamos volviendo más inteligentes. ¿Pero por qué pasan estas dos cosas? Bueno, lo primero es que nosotros les caemos mejor porque como su cerebro está liberando cantidades industriales prácticamente de dopamina, hace que ese placer lo asocien a nosotros escuchándolos y a nosotros como personas simplemente. Entonces cuando nos vuelven a ver les vuelve a dar un montón de gusto porque asocian que van a poder hablar de ellos y que van a tener esa descarga de dopamina tan placentera. ¿Y nosotros por qué nos volvemos más inteligentes? Bueno, pues porque nosotros estamos entrenando nuestro cerebro para poder escuchar y analizar, y además adquirimos práctica en algo bien importante que es el enfoque, mantener atención. En esta época que casi nadie pone atención y a los 2 segundos ya te aburrió el contenido que hay en internet, poner atención es una de las principales habilidades que te van a dar diferencia y te van a poner por encima de las personas. Lo mejor de todo es que solamente tienes que practicarlo 30 días y lo vas a interiorizar y ya después lo vas a hacer de forma automática, porque el cerebro va a tejer unas redes neuronales que las va a revestir de una sustancia que va a hacer que esa sea tu forma de actuar siempre y vas a adquirir una habilidad valiosísima en estos tiempos que es poner atención, tener enfoque. Si no me crees, practícalo estos 30 días y me das tu comentario. Y si te está gustando todo esto, suscríbete. A mí me ayudas un montón y a ti no te cuesta nada. Y así no te pierdes nada de esta información. Pero bueno, en este ejemplo la gente quería ir a hablar y es como una situación cordial. Pero hay momentos de muchísima tensión, de hecho de pelea. Pero ahí, ¿qué tienes que hacer? También tienes que guardar silencio. Te vas a ver más poderoso y más inteligente si guardas silencio en una discusión, en una situación tensa. Bueno, pues retomando la película del Padrino, ustedes recordarán que el Padrino le encarga a su consigliere, Tom Hagen, que vaya a visitar a un director de cine para hacerle un favor a una de las personas que fue a esta boda. El caso es que va a ver al director de cine, el director de cine lo recibe más o menos bien, le da una visita por su casa, le enseña sus cosas y le enseña un caballo que lo quiere muchísimo, que le gusta muchísimo, y Tom Hagen, pues bueno, se siente en confianza de pedirle el favor del Don. Y el favor era que querían que pusiera a un actor ahijado del Don como protagonista principal de su nueva película.
Pero el director de cine no quería porque pues el ahijado del don se había ligado a la que era su novia, entonces él estaba muy molesto y jamás lo iba a hacer, incluso estaba determinado a destruirle la carrera. Obviamente esto hace que el director de cine enfurezca, se ponga muy mal, empiece a gritar, a aventar prácticamente todo, amenaza a Tom, le dice prácticamente de lo que se va a morir y lo corre en ese momento. Tom Hagen era una persona que tenía mucho poder y que sabía que pertenecía a una institución que tenía un montón de poder y que se dedicaba a la mafia y que tenía armas, tenía matones y tenía muchísimos favores de muchísimas personas poderosas, pero no por eso perdió la vertical, no por eso perdió el juicio. ¿Qué fue lo que hizo? Guardó silencio, se comió, se tragó su ego, guardó absoluto silencio y se fue. Esa jugada hizo que el director de cine se desencajara y preguntara, bueno, este tipo ¿por qué no respondió? ¿Por qué no se defendió? Y mandó a seguirlo para evitar que le fuera a hacer algo. Pero la realidad es que ya era demasiado tarde, porque él se la pasó hablando de sí mismo y después reventó en coraje. ¿Y cuál fue la respuesta de los mafiosos? A la mañana siguiente le entregan la cabeza del caballo ensangrentada en su cama, obviamente sin lo que faltaba del caballo. Es decir, habían degollado al caballo. Entonces, en efecto, en una situación de tensión, de pelea, guardar silencio es tu mejor jugada. Primero porque no vas a soltar información importante y después por lo que nos dice la ciencia. La ciencia dice que una emoción solamente dura 90 segundos. Si tú aguantas la emoción 90 segundos, te tragas tu coraje, en automático dominaste esa emoción que es negativa porque te da coraje, te da ira, y puedes pensar mejor tu siguiente jugada. Y de esta forma puedes dar un golpe certero como lo hicieron ellos. Entonces guardar silencio, además de que te hace tener foco y poder pensar mejor tu respuesta, te ayuda a algo importantísimo, que es a no reaccionar. Muchas veces nosotros no respondemos, reaccionamos. Y la reacción es sin ningún tipo de raciocinio. Y por lo general vamos a responder mal y los resultados van a ser desastrosos. Como pasó en la película del Padrino que estamos hablando, en la escena donde Fredo Corleone se pone a hablar de él mismo y empieza como a blofear y empieza a fanfarronear de que él había hecho negocios fuera de la familia y le había ido muy bien, pero a costa de haber entregado la cabeza de su hermano Michael, que era el nuevo don de la familia, es decir, el nuevo jefe de la mafia. Si recuerdan la actitud de Michael Corleone, este siempre estaba muy serio, casi con cara de póker, de que no se estaba enterando de nada. Pero Fredo Corleone tenía esa actitud de querer llamar la atención, de querer ser el centro de atención, y se la pasaba hablando del mismo. Y en esta escena, Fredo Corleone empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, suelta información importante sin querer y lo escucha Michael. Pero Michael se aguanta la traición, el sentimiento de haberse sentido traicionado, toma esa regla que les decía de los 90 segundos y gracias a que siempre actuaba callado, pudo obtener la información que tanto necesitaba. Y es que sufrir de verborrea no te va a dejar nada bueno, porque el pez por su boca muere, así como lo dice el refrán. Y bueno, ¿cuál fue el desenlace de Fredo Corleone alias Boca Floja? Pues efectivamente, amigas y amigos, un tiempo después, la mafia le cobró cara, muy cara, esa traición. Y es que qué feo que haya gente que no pueda cerrar la boca y sobre todo que sea tan traicionera. Y es que en definitiva este mundo es una basura. Pero yo me la estoy pasando bien. Nos vemos en la próxima.